Qué gusto estar nuevamente juntos, aunque a la distancia. Y quiero hacer solo unas precisiones antes de pasar a la plática. Este Viernes Santo, eh, si ya caminamos hasta aquí, vamos a caminar otro pedacito y vamos a tener comunión. Entonces, así como los niños les dan su material para la próxima vez, yo les pido que para el Viernes Santo a las 10 de la mañana tengan un vasito con jugo de uva. A ver, si no es de uva, pues lo hacen de naranja o de lo que ustedes quieran. La idea, el material no es lo importante es el corazón y un pedacito de pan. Y ese día, si Dios lo permite, vamos a tener Santa Cena. También con todo esto se nos olvidó los motivos de oración. Por favor, envíenlo para que Becky lo pueda poner en orden y lo pase al Face y de esa manera todos estemos orando por las peticiones de Oasis. Y quiero decirles que estuve platicando con Leonor Gómez. Ustedes saben, ella es diputada y le pedí que pasara esta semana una iniciativa para que andemos en pijama siempre. Oigan, qué rico es andar en pijama todo el día. Entonces, ¿cómo ven si se hace constitucional y todos andaremos en pura pijama? Yo estoy seguro que varios que me están escuchando están de acuerdo conmigo. También se me ocurrió, y eso le va a dar mucho gusto a mi hijo, que ya que se vaya el mugroso virus, vamos a tener una celebración en Oasis, pero como no tienen ustedes idea, va a ser un día de fiesta. Ya lo había pensado, no te preocupes. De abrazos, sí. de besos, bueno, de todo lo que ustedes se imaginen, las ganas acumuladas de todas estas días, semanas de no vernos, no abrazarnos. Ese día va a ser el día de los días y al siguiente lunes nos ponemos a dieta. Porque eso de estar en casa, no sé ustedes, pero híjole, me he comido como 4 kilos de cacahuates japoneses, se me antoja todo y bueno, pero estamos ahorita en un tiempo especial, entonces hasta que regresemos nos ponemos a dieta. Saben, para entrar en materia, hay algo antes de iniciar nuestra conversación acerca de Jonás. Durante la semana, el pastor Holland, por su lado, el miércoles de varones, nuestro gran amigo López, y durante la semana hubo una palabra de parte de Dios que yo creo que es importante que nosotros la guardemos en el corazón. Y esa palabra es reiniciar, resetear. Te voy a leer lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, o convertíos a mí con todo vuestro corazón. Mientras haya tiempo, entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, que ese es nuestro Dios Jehová, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Él está deseoso de desistir y no de castigar. Él se duele del castigo y está siempre dispuesto a levantar ese castigo. Y esta es la palabra que Dios nos dice. He presionado el botón de reinicio, de reset, sobre las naciones, sobre mi iglesia, sobre ti. El Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros y hará que las personas regresen a mí y yo vuelva a ser su primer amor. Regresen a la palabra de Dios con normalidad y que se convierta en la única guía de su vida. Regresen a las relaciones verdaderas y cada uno acérquese a su familia. Regresen a la iglesia que yo diseñé. Vuelvan a la intención original de mi iglesia.
He escuchado sus gritos, porque los negocios no son como eran antes, porque se interrumpió el estado de las cosas. He escuchado sus oraciones pidiendo cosas nuevas y ahora yo hago esto, yo los visito interrumpiendo su normalidad. Yo los visito con un gran reinicio y ahora conocerán lo que es realmente nuevo. Y por eso llamo a mi pueblo a que vuelva a mí, pero que esta vez sea total y completa. Desde ahora mismo, desecha todo lo que tienes enredado y que te tiene atorado. Abandona patrones y planes que no son míos, dice el Señor, y que no son fructíferos. Renuncia a falsas responsabilidades, a estructuras construidas por el hombre, máscaras en las relaciones y muchas exageraciones. Descarta todo lo que nunca pretendí que llevaras y devuélvemelo todo. Corre confiadamente a mis brazos y a mi palabra. Haz tuyo este reinicio y deja que yo cambie, que yo te cambie y te transforme en Cristo Jesús. Amén. Yo siento que esta es una palabra muy poderosa y Dios quiere efectivamente hacer un reinicio en nosotros. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, en tu presencia, con todo nuestro corazón, Señor, y con toda humildad, te queremos decir esta mañana que tú cambies nuestra vida, que tú hagas con ello como mejor te parezca. No tenemos por qué cuestionar ni tus intenciones ni tus métodos. Señor, era necesario este tiempo para volver nuestros ojos a ti. Y ahora que estamos en casa, que no podemos salir, que está interrumpida mucha de la actividad, es un tiempo para que tú nos vuelvas a decir qué es lo que quieres de nuestra vida. Señor, apachurra ese botón y vuelve a hacer las cosas como tú quieras. Estamos dispuestos, Señor. Y esta mañana, al compartir tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, que nos diga, que nos muestre esas áreas que hay que resetear para que tú hagas el cambio completo e integral en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. De verdad que como niño en Navidad me siento muy animado a esta mañana a compartir algunos pensamientos acerca de Jonás, el hombre rebelde. En el primer capítulo del libro de Jonás, leemos que cuando los marineros vieron que la tempestad amenazaba, y lo que amenazaba era despedazar por completo el barco, tuvieron mucho miedo porque creían que iban a morir. Pero ponte a pensar, estamos hablando de marineros profesionales, hombres forjados por el mar y por el viento, pero que estaban en ese momento aterrados por la enorme tormenta que Dios levantó en contra de Jonás. Estos hombres se ganaban la vida transportando carga de Jope a Tarsis y de vuelta. Y en medio de su angustia hicieron lo que es impensable. Echaron por la borda lo que les daba de comer. Te invito a que abras tu Biblia conmigo en el primer capítulo de Jonás, versículo 5. Yo voy a estar hablando, refiriéndome a la Nueva Traducción Viviente, y salvo que no te lo indique, o que ya cambié de traducción, voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer entonces el versículo 5. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros, número 1, pedían ayuda a sus dioses, y la segunda cosa que hacían, lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás, que había bajado al fondo de la nave, dormía profundamente en la bodega del barco. Para decirlo en una frase, los marineros tiraron al mar su dinero y su sustento. Eso fue lo que hicieron. Qué tan terrible debe haber estado la tormenta que lo primero que pensaron
fue en echar por la borda lo que habían ganado en el viaje. Equivaldría a que tú y yo, nuestra quincena, la tiráramos del otro lado del barco. Estaban estos hombres decididos a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y aunque en ese momento no lo sabían, la rebeldía de Jonás no solo lo estaba afectando a él, sino que ahora estaba afectando a las familias de los marineros y de la tripulación. Piensen esto. Si estos hombres sobrevivían la tormenta, si no perdían la vida en este mar embravecido, de cualquier manera no iban a poder cobrar su sueldo, al menos de ese mes o de ese periodo de tiempo, porque las ganancias se las llevó el mar. Y ahora sus hijos iban a padecer hambre por culpa de Jonás. Pero a juzgar por la actitud y la respuesta de Jonás frente a esta adversidad, a él no le preocupaba. Porque en medio de la tormenta perfecta, y cuando digo tormenta perfecta es que todo se dio para que se levantara un huracán y una cosa espantosa, Jonás se quedó dormido. Vamos a leer ahora este mismo pasaje, pero voy a leer en otra traducción que es Dios habla hoy. Los marineros estaban llenos de miedo. Estoy leyendo Jonás 1:5. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga hacia el mar. Y Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y se había quedado profundamente dormido. Algo que todos debemos aprender es que huir de la voluntad de Dios, como lo intentaba Jonás, nos va a llevar en picada y derechito al suelo. Así lo hizo Jonás cuando, fíjense qué curioso, el lenguaje que se utiliza en la Biblia. Jonás bajó a Jope y luego bajó a la bodega del barco. No sé si bajar a Jope es de norte a sur o qué de los puntos, ¿cómo se dice esto? El este, el oeste, pero de cualquier manera la Biblia por alguna razón muy buena dijo bajó a Jope, bajó a la bodega del barco. Y aquí, ¿cómo es posible que una persona se quede dormida en un barco que está por quebrarse en 1000 pedazos? Y la respuesta es, Jonás no tenía un sueño pesado. Lo que sucedía es que tenía el corazón tan entenebrecido que podía roncar en pleno huracán. La verdad es que se había apartado tanto de Dios que no reconoció que la tormenta tenía su nombre y apellido y venía con dedicatoria para él de parte del Señor. El hecho de huir de Dios había hundido a Jonás tan bajo que perdió contacto con su Creador. La Escritura habla de ceguera, de encallecimiento espiritual, como cuando Pablo le escribe a Timoteo. Pero lo que le pasaba a Jonás era peor que estar encallecido espiritualmente. Este hombre se había desconectado del Señor. Hoy, antes de dormir, revisa tu despertador a ver si tiene la función de snooze. S-N-O-O-S-E, snooze. Cuando suena la alarma y apachuras el botón de snooze, no desactivas la alarma, simplemente va a dejar de sonar para que puedas dormir otro ratito, porque hay muchos compadres y comadres que yo conozco que ya que suena la alarma, como sea, no se levantan, sino esperan otro poquito. Y eso fue lo que hizo Jonás. Sintió la fuerza de la tormenta y se acostó a dormir. Cuando se dio cuenta que el Señor se la mandaba, decidió como apachurrar ese botón de snooze para seguir durmiendo. Sí sabía de la tormenta, sí sonó la alarma, pero Jonás la apagó. Y mientras que Jonás, la persona que debía estar alerta, despierta, estaba dormida, los demás del barco pensaban en cómo salir de la tormenta. Y lo que se les ocurrió hacer, como lo narra la Escritura, es que cada uno oró a su propio Dios y le pidieron a Jonás que hiciera lo mismo. Por eso el capitán bajó a la bodega a buscar a Jonás y lo confrontó. Jonás 1:6. Así que el capitán bajó a buscarlo
y le preguntó, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención o quizá Él tenga compasión de nosotros y nos perdone la vida. Fíjate bien. El capitán no cree en el único y Dios verdadero. Y Jonás, un profeta del Señor, estaba escuchando de manera increíble que un pagano le decía al pastor cristiano que se pusiera a orar. ¡Qué contradictorio! Yo me imagino lo que el capitán le pudo haber dicho: a ver, señor profeta, que sería mucha molestia que en este momento te pusieras a orar. ¿No crees que sería una buena idea? Y a mí lo que esta escena me dice es que un cristiano se puede alejar tanto de la voluntad de Dios que los que están hundidos en pecado le tienen que llamar la atención para que se conduzca como un verdadero creyente en Jesucristo. La Biblia dice que hay una multitud de testigos que están viendo al pueblo de Dios. El texto bíblico no precisa si Jonás le respondió al capitán del barco. No sabemos si Jonás oró como los marineros le pidieron, pero lo que sí sabemos es que poco después, versículo 7, la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Y cuando lo hicieron, dice la Biblia, la suerte señaló a Jonás como el culpable. La tripulación había entendido que la tempestad que enfrentaban era mucho más que un simple fenómeno meteorológico. Ellos se dieron cuenta que estaban en medio de un problema espiritual. Esta tormenta no era, sí era física, pero no era producto de la naturaleza. Esto era un producto de un problema espiritual. Y por eso decidieron llegar al fondo del asunto y averiguar quién provocaba la tempestad que estaba destruyendo el barco. Por eso echaron suertes. Y bueno, en esos días y en esa región del mundo, esta era una práctica religiosa, pero también llena de superstición. En este caso, pidieron a sus dioses que les mostrara quién era el culpable del huracán, y la suerte cayó sobre Jonás. Tripulación y marineros entonces exigieron una explicación a Jonás, y dice la escritura lo que respondió ahí en el versículo 8 y 9. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y Jonás contestó: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y después, versículo 10, los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que estaba huyendo del Señor. Y entonces la tripulación y los marineros gimieron y le dijeron: ¡ay! ¿Por qué lo hiciste? Ese ay es un gemido de dolor, de espanto. Huir de Dios ocasionó una situación caótica. Y no solo para Jonás. Y como era de esperarse, los marineros querían saber cómo detener la tormenta. Jonás les dijo que en ese momento solo había una cosa que debían hacer: lanzarlo al corazón de la tormenta. Si seguían sus instrucciones, regresaría la calma al mar. Y lo que dijo Jonás, yo no sé, ¿te parece altruista? ¿Te parece una acción desinteresada? Si tú crees esto, más vale pensarlo dos veces. Porque entre líneas yo creo interpretar lo que realmente quería hacer. ¿Sabes? Jonás no tenía ni la más mínima intención que la tormenta se detuviera. Él prefería morir antes que ir a Nínive, como Dios se lo había ordenado. ¡Qué dureza de corazón! Y aquí tenemos una enseñanza de oro para el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Nuestros mejores planes, proyectos, estrategias y buenas ideas no pueden impedir, ni siquiera frenar que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida.
Nada puede hacer que los propósitos de Dios cambien. Ni nuestros mejores planes, ni proyectos, ni estrategias. Nada puede impedir los propósitos de Dios para nuestra vida. Jonás no tenía idea que tendría lo que algunos quizá le llamarían un encuentro cercano del tercer tipo. No iba a conocer un extraterrestre, pero iba a conocer a Moby Dick. Y a todo color, y en ese momento la ballena lo rescataría del tormento. Jonás creía que cuando los marineros lo lanzaran al mar, eso iba a ser el fin de su melodrama, pero se había alejado tanto de Dios y de su voluntad que Jonás estaba dispuesto a suicidarse en vez de hacer lo que Dios le pide. Esto es terquedad. Esto es necedad llevada a un nivel muy peligroso. Yo espero aquí entre nosotros no vaya a haber ningún Jonás. Jonás no le pidió a la tripulación que giraran el barco y regresaran a tierra firme para obedecer a Dios. Lo que les dijo fue, láncenme al mar. En realidad, Jonás estaba más deseoso de morir que los hombres de matarlo. Y en vez de lanzarlo por la borda, versículo 13, dice que los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. A ver, si estamos entendiendo lo que la Escritura dice. Entre más fuerte remaban los marineros, más fuerte y más intensa se volvía la tormenta. Los marineros que no conocían a Dios se esforzaban y remaban con toda la energía posible para salvar al hombre que sí conocía a Dios. Mientras tanto, el que creía en Dios hacía otra cosa. Lo que estaba haciendo Jonás, él deseaba morir. ¿No ven ustedes la paradoja? Los no creyentes estaban tratando de salvarse ellos y salvar a Jonás, mientras que Jonás lo único que quería era morirse. Pero no era porque ya estaba cansado de la vida, no porque estaba enfermo. No, quería morir para no obedecer a Dios. Finalmente los marineros se rindieron, clamaron al Dios de Jonás y le pidieron perdón porque iban a lanzar al profeta por la borda. Después tomaron a Jonás y lo echaron al mar embravecido. Y como Jonás lo anticipó, versículo 15, al instante, ¿qué creen? Se detuvo la tempestad. Cuando vieron ese poder de Dios revelado en la calma del mar, los marineros tuvieron temor reverente de Dios. Y después, ¿saben qué hicieron? Hicieron sacrificios y prometieron servir al Señor. Por favor, fíjate en este detalle. Los marineros primero oraron a dioses falsos y después oraron al Dios de Jonás. Y sin que Jonás se lo propusiera, él llevó salvación a los hombres del barco. Y aquí hay una enseñanza brillante para nosotros. Y este es otro principio del reino de Dios. ¿Sabes? A pesar de nuestra rebeldía, Dios seguirá haciendo su obra en el mundo a través de nosotros. ¿Te das cuenta? Los planes de Dios no se detienen. Los planes de Dios no cambian. Dios va a llevar a cabo sus planes a pesar de ti y a pesar de mí. Y llegamos a la escena de la barriga de la ballena. Yo quiero suponer que Jonás sabía nadar, pero en alta mar y en medio de la tormenta también me imagino yo que tragó algunos litros de agua salada. Y en eso llegó un metrobús marino y se lo tragó. No sé si el metrobús era Volvo, ¿no? Pero era un metrobús marino marca Acme, grandísimo. Y casi puedo ver a Jonás durante los siguientes 3 días dentro de la barriga de la ballena, enojado, frustrado, haciendo rabietas, manifestándose con pancartas en contra de Dios. Como algunos, ahora que estamos encerrados. ¿Estás enojado y frustrado? ¿Estás haciendo rabietas?
Dios está obrando en medio de esta tormenta. La escena del barco zarandeado por la tormenta y Jonás pidiendo que le echaran al mar, parecía como que era el punto más bajo al que había caído en su vida. Pero ahora estaba alcanzando un nuevo récord, Jonás, un nuevo récord de retroceso. Y aquí, por supuesto, otro principio que debemos aprender. Justo cuando creemos que no podemos llegar más abajo, descubrimos que el pozo donde nos encontramos es todavía más profundo. Si tú eres de los que en medio de las dificultades clamas al Señor y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo te invito a que aprendas en cabeza ajena, en cabeza de Jonás, y sí, hay cosas peores que lo que hoy estamos viviendo. Y cuando Jonás se vio dentro de la ballena, finalmente se dio cuenta que no podía seguir huyendo de Dios. Ya no había para dónde ir. Y hasta donde hemos leído en la Escritura, vuelvo a insistir, no sabemos si Jonás oró o no. Los marineros le pidieron que orara, pero no hay registro en la Escritura que indique que lo hizo. Y yo no sé si tú has visto en la televisión una laparoscopía del estómago. Tú sabes, es esa operación donde te hacen creo que 3 agujeros en la panza y meten unos, no sé qué metan ahí adentro, pero una de las cosas que meten es una cámara para que vaya viendo uno el curso, ¿no? Y llegue el doctor a donde tiene que llegar. Cuando yo he visto estas laparoscopías, lo único que yo veo, como no soy médico, es que la cámara recorre órganos y tejidos y todo adentro está cubierto por una película babosa, lo cual creo explica por qué la almohada luego amanece, como ya sabes, como amanece. Pues Jonás estaba atrapado dentro del estómago baboso de una ballena. Aquella cosa estaba oscura, no se podía poner de pie, pues se resbalaba. ¿Y sabes qué otra cosa no podía hacer Jonás? No se podía morir. Te digo cómo pensaba Jonás. Se sintió atrapado en una situación que jamás anticipó. Agotó sus recursos y sus planes maravillosos y sin poder morir, que era su mayor deseo, finalmente concluyó, pudiera ser una buena idea hablar con Dios. Desde el momento que Dios lo llamó, al momento de la ballena, como digo, no sabemos si Jonás oró en algún momento o simplemente estaba haciendo pucheros y enojado y pataleta. Y tristemente esto nos ha pasado a muchos de nosotros. Cuando nos negamos a escuchar, a obedecer y a volvernos a Dios, Dios a veces permite una tormenta o una prueba en nuestra vida. Y a lo mejor ahora mismo estás tú en medio de tu propia tormenta. Y lo que Dios nos quiere enseñar hoy es que siempre es por un buen propósito que el Señor nos lleva a una situación donde nos sentimos impotentes, atrapados y desahuciados. Quiero hacer aquí un breve paréntesis con esto de la encerrona en la que estamos un buen número de mexicanos y otros en el mundo. ¿Le has querido como sacar los ojos a tu esposa? ¿O a tu esposo? ¿O a tus hijos? Yo debo reconocer que en estos días, pobre de mi mujer, en más de una ocasión me ha querido sacar los ojos con justa razón. Qué difícil de pronto parece esta situación y lo único que estamos haciendo es estar encerrados. Por eso, cuando te preguntes, ¿y por qué estoy así? ¿Por qué en esta condición? O si tus problemas no son estos o son estos más otras cosas, siempre es por un buen propósito que el Señor nos lleva a una situación donde nos sentimos impotentes y atrapados y desahuciados. Y por eso, como al principio lo mencioné, esto es como las computadoras, cuando ya de plano ni para atrás ni para adelante, uno lo lleva con estos técnicos y dicen, la voy a resetear. Y lo único que eso está queriendo decir es, la voy a dejar como al principio. Ah, sí, se va a borrar la información y los programas y todo lo demás. La computadora sigue jalando, pero hay necesidad
de resetear estas cosas. Ahora te quiero mostrar los pasos concretos que dio Jonás. Descendió a Jope, descendió a la bodega del barco, descendió al fondo del mar, cortesía de esta enorme ballena, y aquí está la enseñanza. A veces necesitamos descender tanto, necesitamos caer tan bajo para darnos cuenta que necesitamos levantar la vista y ver al Señor que está en el cielo. Dice el salmista, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma y Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahí en la barriga de la ballena, finalmente Jonás se arrepintió. Después de jugar, seguramente pidió perdón y Jonás prometió obedecer a Dios. Capítulo 2 de Jonás, versículo 9. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación, dice Jonás, viene del Señor. Hasta que Dios tuvo la voluntad de Jonás en su mano, el Señor intervino. Déjame que te lo repita porque es clave en todo esto. Hasta que Dios tuvo la voluntad de Jonás en su mano, hasta que Jonás se renunció a él, renunció a todo lo que él tenía y quería, cuando renunció por completo, entonces Dios intervino. Jonás 2:10. Entonces, y esta palabra es clave en el pasaje, entonces, después que Jonás le entregó al Señor su voluntad, el Señor ordenó al pez escupir o vomitar a Jonás sobre la playa. Algún día lo voy a saber por qué las narraciones en la Biblia son tan breves. Leemos que en un instante Jonás estaba afuera en medio del mar. Al siguiente instante, la ballena se lo traga. Y al siguiente instante, lo regresa a tierra firme. Yo estoy seguro que entre esas frases tan cortas pasó mucho tiempo o pasó algún tiempo, pasaron muchas más cosas, pero la Biblia no nos enseña qué pasó. Y mientras Jonás oraba a Dios, en medio de su situación caótica, la ballena lo estaba llevando a un lugar. Y yo entre mis notas aquí encomillé ese lugar, porque no era un lugar geográfico. En esta historia podemos ver el juicio de Dios. ¿Cuál es ese juicio? Una ballena se tragó a Jonás y lo hundió. Ese es el juicio. Fue la manera sobrenatural que el Señor escogió para llevar al profeta a donde Dios quería que fuera. Nadie por su pie se va a meter a una ballena para que lo baje al fondo del mar. Pero fíjate bien, la ballena no llevó a Jonás a Nínive, llevó a Jonás de regreso a Jope. ¿Y qué tiene que ver? Que no lo llevó a otro lugar. Lo llevó de vuelta al lugar de su desobediencia. Lo mismo le sucedió a Jacob, ¿lo recuerdas? Dios lo llevó a su casa. Y aquí hay una enseñanza poderosísima. Y escribe esto, por favor, en tus notas. Dios llevó a Jonás a donde todo este enredo empezó. Hay una gráfica, hijo, a ver si me ayudas aquí, a ver si la logramos hacer. Quiero ver si la gráfica ilustra un poquito lo que trato de decir. Muy bien. A ver si logramos sincronizar esto. Piensa por un momento que Dios a ti te ordena ir del punto A al punto B. Y entonces tú vas caminando durante una hora y de repente lo que haces es salirte de la ruta y
Dios había trazado que te fueras en línea recta de A a B. En algún momento tú decidiste salir de esa ruta y te fuiste chueco durante 3 horas, empieza a oscurecer, empanicas, y ahí donde te da el soponcio, te pones de rodillas, empiezas a orar, te arrepientes y Dios te perdona. Y ahora te pregunta, tú te estás preguntando, ¿qué camino tomo? ¿Qué crees que el Señor le diría a Jonás? ¿Qué crees que te diría a ti? Ya que te dio el soponcio y estás de rodillas y no sabes qué lugar, para dónde dirigirte. La tentación es irte de ahí donde te caíste, te saliste al punto B. No, regresa al punto inicial. Regresa donde te saliste del huacal. Y aquí hay algo mega importante. Dios llevó a Jonás a donde todo esto empezó. Es la manera como Dios nos da las segundas, terceras, cuartas oportunidades para hacer lo que debemos hacer. Una vez más, Jonás tiene que tomar una decisión. Y ahora la disyuntiva que tenía era, ¿compro otro boleto, otro pasaje a Tarsis? ¿O esta vez voy a Nínive como Dios me lo está pidiendo? Mira, compadre, si tú la has regado de ligas mayores como yo, esta es la mejor noticia que vamos a escuchar este día. Si es necesario, Dios nos volverá a decir lo mismo que nos dijo antes. La primera vez, Jonás ignoró el llamado de Dios. Es como si tú reprobaste en Mate 1 y el Señor le dio otra oportunidad de aprobar. ¿De aprobar qué? Pues Mate 1. Te recuerdo que a Dios no se le puede jugar chueco. No le puedes deber materias del ciclo anterior. No vas a pasar Mate 2 hasta que apruebes Mate 1. Así te eternices, pero no vas a deber materias. Tienes que repetir donde te equivocaste. Y si ves conmigo ahí en Jonás capítulo 3, versículo 1, dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo lo que le había dicho antes, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. ¿Sabes? El Señor Jesús nos pide que nosotros estudiemos la Biblia con diligencia, que investiguemos, que escudriñar la Escritura entre sus páginas. Necesitamos estudiar porque vamos a encontrar la salvación en él, y es lo que escribe Juan en el capítulo 5. Pero si leemos de una manera descuidada la palabra de Dios, vamos a pasar por alto detalles que son muy importantes como este. Dios le dio la orden de ir a Nínive, pero no le dio la información completa a Jonás. ¿Sabes por qué? Fue algo muy sencillo. El Señor no confiaba en Jonás y no le reveló el mensaje que quería que proclamara hasta que probara que tomó la decisión de obedecer y de seguir al Señor. Yo te invito a que le digas a tu compadre de al lado, no os hagáis. El Señor te está hablando. Dile a tu esposo o a tus hijos. ¿Sabes? A veces Dios hace esto mismo con nosotros. Tú y yo queremos conocer todos los detalles por adelantado. Creemos que los necesitamos para poder tomar decisiones acertadas y no nos damos cuenta de lo que decimos ni de lo que pensamos. Y queremos que nuestras decisiones se basen en lo que vemos y tocamos y perdemos de vista que Dios quiere enseñarnos a caminar por fe. ¿Qué va a pasar después de la cuarentena? Solamente Dios lo sabe. Yo te aconsejo, no le preguntes. Yo sé que la preocupación es, ¿y tendré trabajo después de esto? ¿Sabes cuál es la respuesta? No sé. Pero no te apures. Dios quiere saber si la oración que hicimos en la barriga de la ballena es genuina. Y ahora me vas a decir que no sabes de qué ballena estoy hablando. Tú y yo ya hemos estado adentro de la ballena, y no una vez, varias.
Fue esa oración que hicimos cuando temblaba. ¿Te acuerdas? Fue la oración que hicimos cuando la chamba peligraba. ¿Te acordaste? Fue cuando esperaba los resultados de la biopsia. Y en esas ocasiones, o en otras similares, le dijimos al Señor, Señor, si salgo de esta, ahora sí, y ahí le echamos una bola de rollos al Señor. Ahora sí voy a ser obediente, ahora sí te voy a buscar, ahora sí me voy a dedicar a ti, ahora sí vas a ser lo primero en mi vida. Jonás le prometió a Dios que cumpliría las promesas que le hizo. No dice la Biblia cuáles. Pero Jonás representa el género humano. ¿Cuántas veces le dijimos al Señor, nunca más lo voy a volver a hacer? De verdad estoy arrepentido. Pues déjame decirte que Dios quiere saber si cambiamos de opinión, si vamos a regresar a las andanzas, tan pronto la ballena nos vomite en tierra seca. Recuerda la última tormenta de tu vida. Recuerda todo lo que le prometiste al Señor. Recuerda cómo y cuánto te rescató de ese abismo de las pruebas de la vida. Y Dios quiere comprobar que esta vez, a lo mejor que esta vez que estamos encerrados y que le estamos diciendo al Señor, si esto pasa, ahora voy a cambiar mi vida. Y déjame ir aterrizando algunos pensamientos para concluir esta reflexión. De todas las enseñanzas de hoy quiero destacar solo dos de ellas. Por eso brevemente te quiero hablar de Pedro. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, leemos que el ángel les dijo a las mujeres, ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo antes de morir. Nuevamente, aquí hay un detallito del texto bíblico, que no era suficiente con decir vayan y cuéntenlo a todos los discípulos. ¿Por qué Marcos subrayó, incluido Pedro? Para mí la razón es muy sencilla. El Espíritu Santo nos quiere mostrar que Dios da segundas oportunidades a las personas que fallaron. Si estuviéramos en la congre, te diría, todos los que fallaron, levanten la mano. Bueno, así que este pasaje se escribió para mí, al menos, y a lo mejor para otros. Ese día en particular, Jesús quería arreglar un asuntito con Pedro. Aquí en México hablamos de que tenían un pollito que comerse con Pedro. De los 12 discípulos, Pedro afirmó con orgullo que él era el más confiable del equipo. Mateo dice, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Esa es la traducción viviente. La Reina Valera dice, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Y el mensaje detrás de las palabras de Pedro era que aunque todos pierdan su fe en ti, Señor, yo nunca la voy a perder. Pero en la práctica, Pedro no solo huyó de la escena de la cruz, como los demás discípulos, excepto Juan, sino que también negó a Jesús. ¿Sabes? Pedro falló tan miserablemente que esa noche salió a llorar de tristeza, como lo narra el Evangelio de Lucas, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Cristo resucitado buscaba a Pedro para demostrarle lo mucho que lo amaba. El ángel en el sepulcro le dio una instrucción específica a las mujeres que le informaran personalmente a Pedro que Jesús había resucitado. Después Jesús apartó a Pedro para darle otra oportunidad. El deseo del Señor era refrendar su amor y demostrarle a Pedro que confiaba en él. Y leo del Evangelio de Juan, capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Volvió la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que dijese la tercera vez. Perdón, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando llegó el día del Pentecostés, Jesús resucitado escogió a Pedro. De todos los apóstoles, escogió a Pedro para ser su voz. Y cuando Pedro predicó, más de 3,000 personas fueron incorporadas a la iglesia gracias a la obra del Espíritu Santo. Dios quiere que guardes en tu corazón que el deseo de Dios es tomarte de donde estás, ahí en el pozo de tus problemas, ahí donde dudas de tantas cosas, y te quiere llevar al lugar donde quiere el Señor que estés. ¿Sabes? Te conozco tan bien que eso es lo que estás pensando. Yo no sé a dónde me quiere llevar el Señor. En el caso de Jonás, la ballena no llevó a Jonás a Nínive, repito, lo llevó de regreso a Jope. Lo llevaba de vuelta al punto de la desobediencia. Dios te creó y te tiene aquí en la tierra para un propósito. Pero yo no sé cuál es tu Nínive. Ni sé qué tienes que hacer cuando llegues a Nínive. Pero lo que es muy evidente en algunos de mis compadres y comadres es que hace un buen rato se salieron del camino de Dios. Ese camino que Dios trazó para ellas y que nosotros nos hemos salido de ahí. Y hoy muchos están bien perdidos. Te lo voy a decir de nuevo. Dios te ordena ir del punto A al punto B. Te quiere llevar a tu Nínive para que lleves a cabo el propósito de Dios para tu vida. Y como ya amanecí tan generoso, te voy a dar una mega ayuda. Te voy a aconsejar los pasos que tienes que dar. El primero, por favor, no decidas nada. Lo segundo es, regresa al punto donde te saliste del huacal. El punto es eso que hiciste y que nunca debiste haber hecho. Y después busca el rostro de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón. Si tú lo haces de todo corazón, ese lugar de encuentro con Jesús será tu Jope. Y cuando estés ahí escuchando el latir del corazón de Dios, el Señor te va a mostrar dónde está tu Nínive y qué es tu misión. Este es el siguiente paso que debes dar. No es el fin de tu historia, ni tampoco define todo tu destino, pero sí es el paso correcto en el camino correcto. Y hay algo muy concreto que Dios está esperando de ti y de mí esta mañana. Que te rindas. Y le digas, Señor, hasta aquí llegué con mis fuerzas. No quiero dar un solo paso más confiando en mi inteligencia, en mi experiencia, confiando en los mejores consejos que he recibido. Señor, llévame de regreso a donde la regué, ahí donde me equivoqué. Yo sé que si estoy en ese punto, tú tomarás mi vida y me llevarás a mi destino, mostrándome qué es lo que tengo que hacer. ¿Para qué me tienes, Señor, aquí en la tierra? Cierra tus ojos. Vamos a orar juntos. Y antes de orar, pero ahí con tus ojos cerrados, déjame decirte que yo no soy muy diferente de ti. Y mi situación es tan mala como la tuya o peor. Y yo necesito que el Señor me regrese a mi Nínive. A esos lugares donde yo la regué en el pasado, donde
Me salí de la línea del huacal y esto ha traído tantísimas complicaciones a mi vida, a mi matrimonio, la relación con mis hijos, en la vida de mi ministerio. Yo quiero decirle esta mañana, Señor, aquí estoy, delante de tu presencia, Señor, completamente desnudo. No tengo ninguna justificación, no tengo ninguna explicación que yo te pueda dar y que además tú no conozcas. Señor, yo me salí del lugar, yo me salí del camino que me llevaba a donde me quieres tú llevar. Esta mañana yo decido, Padre, someterme bajo tu poder y gracia, bajo tu mano protectora, para que seas tú quien tome las riendas de mi vida y me lleve al lugar donde tú quieres que yo esté. Yo quiero caminar sobre mi destino. Yo quiero hacer para lo cual tú me trajiste aquí a la tierra y me mantienes hasta el día de hoy. Renuncio a mis planes. Renuncio a mis estrategias y a mi buen juicio. Y a partir de ahora, Señor, yo quiero que tú guíes mi vida, que tú decidas los pasos que debo dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.